Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy leeremos a un autor mexicano, se trata de Ignacio Padilla, nacido a finales de la década de los 60 en el Estado de México y lamentablemente fallecido en 2016 con apenas 47 años en la ciudad de Querétaro en un accidente de tráfico. Pese a lo prematuro de su muerte, dejó detrás una obra bastante extensa que consta de alrededor de media docena de novelas, cerca de una docena de libros de relatos, también varios ensayos, y además había ganado muchísimos premios por todas estas publicaciones. Fue un escritor muy alabado en su momento, en su época. Fue en origen un gran estudioso de la literatura, se licenció primero en la Universidad Iberoamericana para después hacer diversas maestrías, una en la Universidad de Edimburgo y otra aquí en España en la Universidad de Salamanca, en la que estudió literatura española e iberoamericana. Junto con su gran amigo de la infancia, el también escritor mexicano Jorge Volpi, en 1996 escribieron El Manifiesto del Crack, en el que creaban una especie de nuevo movimiento llamado crack, que se contraponía al boom latinoamericano. Querían un poco distanciarse de ese boom latinoamericano que aún en los 90 seguía, digamos que siendo como una gran losa y una gran sombra sobre los escritores de la nueva generación de Latinoamérica. Y en cuanto a lo estrictamente literario, con su primera novela, publicada en 1994, La Catedral de los Ahogados, obtiene el premio Juan Rulfo. Previamente ya había ganado varios premios con relatos, con sus primeras publicaciones de relatos, y a partir de ahí, como ya he dicho, su carrera fue multipremiada. Obtiene el premio Primavera de Novela en el año 2000 por su novela Anfitrión. En 2007 el premio Mazatlán de Literatura por su novela La Gruta del Toscano. Y, como digo, después también publicó una gran cantidad de cuentarios. El último, Lo volátil y las fauces, fue publicado con posterioridad a su muerte, ya que lo tenía inconcluso en el momento de fallecer. Ya digo que la muerte fue totalmente inesperada por un accidente de tráfico. Y se publicó en el año 2018 en la editorial Páginas de Espuma, que había publicado otros 3 libros de relatos que los 4 conforman una unidad que se llamaba Micropedia, y también ha sido publicada como un estuche los 4 títulos. Pero yo quería leeros de este último, de Lo volátil y las fauces, el cuento titulado El gabinete del coleccionista. Los objetos en el gabinete se hallaban ordenados de modo que formasen una alegoría de todas las fieras, plantas y piedras del mundo hasta entonces conocido. Había vitrinas para ejemplares de los 4 continentes y hasta para los helados polos, donde solo los valientes o los tontos se atrevían a perderse en esos tiempos. Había inclusive un nicho más modesto para piezas que el océano habría arrastrado hasta las costas desde las ruinas sumergidas de la Atlántida, tallados pedregones de mármol, osamentas de sirenas, 6 vasijas repujadas con la historia de Jasón y su Medea y los argonautas, así como una especie de collar con abalorios de un material indestructible y necio semejante al bronce. El umbral del gabinete lo adornaban miniaturas que exaltaban en madera el imperio del hombre sobre las fuerzas naturales y la sujeción del arte a la divina potestad, suma sapiencia y el primer amor de una deidad, quién sabe si cristiana. Desde encima de la puerta el ocurrente Hermes administraba la creación, aunque Hades se asomaba sobre su hombro representado en varios frisos que aludían al impulso de la muerte que pisa en equidad y a las penas del infierno que a más de uno nos espera. El gabinete mismo tenía la forma de un círculo, tan obvio como intrincado, y una bóveda esférica. El portón solo se abría a la voz del preboste y conducía hacia una escalinata que terminaba en una asfixiante variedad de cajones hacinados y vitrinas opulentas en maravillas. Del techo abovedado colgaban candiles de cristal veneciano, invertidos bosques coralinos, esqueletos de leviatanes y marionetas de infantes solitarios, y el mascarón de un barco vikingo donde alguien había pintado un retrato de Apolo con el rostro de un monarca que lo mismo podía ser el príncipe Ludovico de Weimar o el incontestable Gregorio Magno. Podemos creer que el preboste usaba ese gabinete como biblioteca y laboratorio. A veces inclusive lo convertía en su recámara. Su pasión coleccionista iba más allá del mero acopio de objetos fabulosos. Le interesaban también sus magnetismos y sus resistencias, su mecánica y su pulsante alquimia.
En el centro del gabinete, disimulado entre libros, papiros y rollos de pergamino, tenía el preboste un pequeño tocador donde guardaba corales, meteoritos y semillas que esperaban su turno de ser humillados al fuego en un modesto andamiaje de retortas y mecheros que descansaban en el rincón equinoccial del edificio. En una de las gavetas de ese mismo tocador, abrazados en el seno de una primorosa caja de rapé, había 2 cristales de suarita, de la que se pensaba que eran un antídoto infalible contra el miedo. En vida del preboste, las piedras o cristales de suarita fueron muy solicitadas por hombres y mujeres de alta cuna que pagaban por ellos hasta 100 veces su peso en oro. Engastados con frecuencia en anillos y relicarios, los cristales rara vez excedían las dimensiones de una bala de arcabuz y no eran otra cosa que cálculos formados de la entraña del dronte o dodo, una especie rara de paloma obesa que hallaron los holandeses cuando desembarcaron en la isla última de los confines del Océano Índico. De este pajarodronte se han inventado y escrito muchas más cosas de las que ignoramos de él. De cola corta, plumaje escaso, piel filamentosa y pico en gancho, sabemos que el dronte desapareció del mundo porque desconocía el miedo. Linneo, titubeante o simplemente malvado, lo bautiza en breve espacio de 7 años con 2 nombres sucesivos, Rafus cuculatus y Didus ineptus. El primero de estos nombres es tan exacto como cruel es el segundo, si bien ninguno de los dos ha prosperado. Lo mismo se le llama pájaro dodo, como quien dice tonto o torpe en lengua portuguesa, o porque tal se cree que era su graznido antes de que el hombre lo borrase de la faz de la tierra. Sir Arthur Gronogan, quien solo los conoció por habladas y dibujos, escribió para estas aves un sentido epitafio. Tenía un semblante melancólico, como si meditara con rencor en la injusticia de la naturaleza por haberle moldeado un cuerpo tan macizo que no pudieran alzarlo del suelo sus pequeñísimas alas. Esa torpeza, añade Sir Arthur, habría hecho cosa fácil que se le cazara y matara. Estas cosas las escribió el famoso marino inglés cuando ya no quedaba del triste pájaro un solo ejemplar vivo, ni libre ni en cautiverio, pues los holandeses los habrían cazado sin prudencia ni piedad hasta agotarlos. En su diario de viaje, el vicealmirante Wybrand van Barwijk sale en defensa de sus compatriotas, aclarando que el pájaro dronte se extinguió menos por su caza indiscriminada que por la rapiña que de sus nidos hicieron las ratas, los cerdos, los macacos y los perros que los portugueses llevaron a la isla antes de que allá atracasen los holandeses. Aclara más adelante Van Barwijk que no es posible que a los dodos los matase nadie con intención de comerlos, pues ya en los diarios de los primeros navegantes europeos se da al pájaro el nombre de Balkrogel, que en la lengua de las tierras bajas quiere decir ave repugnante o pavo nauseabundo. Cualesquiera que hayan sido las razones de su extinción, lo cierto es que el dronte desapareció por influjo directo o indirecto de los hombres. Así y todo, ningún testimonio se ha atrevido con la razón más obvia para tal desgracia, y es que al dronte lo acabaron nada menos que los buscadores de suarita, y que fue sencillo hacerlo porque el ave que producía tan preciada joya carecía del miedo que de otro modo bien podría haberle salvado. Sabemos que el preboste tenía en mucha estima sus cristales de suarita y que las celaba como a un tesoro tan alto como peligroso si cayese en poder de algún incauto. Tanto llegó a apreciarlos que pidió al mejor orfebre de la corte que le hiciese para guardarlo un armario pequeño con cerraduras y guarniciones secretas. La suarita, escribió el preboste en su instrucción al orfebre, es más que un diamante y una reliquia casi santa, pues hace valientes a los medrosos y garridos a los pusilánimes. Pero es menester cuidarse de que caigan en manos de los hombres, pues ya se entiende que el extremo del miedo es la cobardía y el del valor la temeridad, y que tan donosa es la una como la otra. Este escrito o instructivo fue famoso en sus días, y sus palabras llegaron hasta el conocimiento del emperador Rugerio, el cual, atraído por la reputación del guardián y por la fama de sus piedras de suarita, envió a un embajador a que visitara al preboste en su gabinete. El embajador era un discípulo famoso de Athanasius, llamado Bernardo de Gros, y ocupaba un puesto influyente en la corte imperial, sobre todo en aquello que tuviese que ver con venenos, alquimias y proyectos para el trazo de armas asombrosas que elevasen a Rugerio por encima de sus muchos enemigos.
Su visita al gabinete del preboste tenía el claro propósito de obtener cuantas piedras de Suarita fuese posible, si no para distribuirlas entre los capitanes imperiales, al menos para estudiar su composición y replicar sus efectos de manera que los ejércitos de Rugerio, a la sazón diezmados por el avance de los sarracenos, perdiesen el miedo al turco y atrajesen al imperio victorias urgentes. Bernardo de Gros fue bien recibido por el preboste. La audiencia duró una tarde entera y buena parte de la noche. En un largo discurso el embajador transmitió al preboste los deseos del emperador y le dijo lo siguiente: Dios ha sido benévolo para anunciarnos que en este lugar hay una piedra tan virtuosa que será la salvación de la cristiandad contra el avance del turco. Su Majestad me ha enviado para pedirle esas piedras de tanto valor que ningún reino terrenal podría pagarla, de no ser llamando al deber que tiene su merced como cristiano de defender las naciones de la cruz contra los paganos. Además, mi señor ha dicho que si acepta su merced entregarnos sus tesoros y nos enseña cómo sacar provecho de ellos, Dios Altísimo será generoso y vuestro saber será el más grande que jamás haya existido, y el diablo será vuestro prisionero. Y yo he conjeturado que ese diablo es el gran turco. Este, mi encargo, lo he recibido de Dios y del emperador nuestro señor. Al preboste le disgustó el tono del embajador, pero más le enfadaron los términos de su embajada. En verdad, creyó muy poco lo que Bernardo de Gros decía acerca del gran turco, y menos aún en los motivos más personales del monarca para hacerse de sus piedras de Suarita y criar un ejército que no tuviera miedo. Luego de que el alquimista embajador hubo terminado, el preboste se mesó las barbas, suspiró hondo y le contó esta historia. Estas piedras, señor mío, tienen su origen en el vientre de un pájaro infeliz al que los lusos llamaron Dodo y los holandeses Dordor, y aunque ya no existe, merece todavía que se le tenga por una de las criaturas más nobles y desdichadas de la creación, y que su historia sirva para lección y escarmiento de los hombres que desprecian la honorable virtud del miedo. Ese pobre pájaro, señor mío, era una solitaria contradicción de términos, un oxímoron, ave de puro peso que no volaba, víctima total del hombre malvado al que nunca aprendió a temerle, fue un volátil que era cualquier cosa menos un volátil. Poco le faltó al dronte para ser una bestia subterránea, su pico era parecido al de los topos, y no me extrañaría que hubiese tenido la sensibilidad para escarbar bajo tierra, pero no lo hizo. Su insuficiencia era su esencia, y su ignorancia del temor fue su martirio. Todo esto lo escuchó atentamente el embajador Bernardo, pero apenas pudo entenderlo, de modo que porfió en que el preboste le vendiese o entregase sus tesoros de Suarita. Fue en vano. Por más que el embajador ofreció, halagó, insultó y amenazó al preboste, este acabó por expulsarlo de su gabinete con cajas destempladas, prohibiéndole de plano que nunca más volviese a verle. Poca cosa queda hoy del gabinete de maravillas del preboste. Lo que hoy tenemos y sabemos viene del relato que sobre él hicieron quienes lo visitaron en su tiempo, así como de unas pocas piezas y algunos dibujos que llegó a rescatar del gabinete el rey Rodolfo de Bohemia. El gabinete original fue arrasado por las llamas días después de que lo visitase el embajador Bernardo de Gros, a quien Dios confunda en sus abismos. Fray Anselmo de Nilsburgo, que un tiempo fue criado del preboste, cuenta que una mañana halló el gabinete en llamas y a su amo muerto calcinado junto a un scriptorium. Fue este Anselmo quien rescató lo que quedaba del gabinete y lo vendió luego al rey Rodolfo y tal vez a otros coleccionistas de curiosidades. Nadie supo nunca a ciencia cierta cómo o por quién el gabinete fue pasto de las llamas. Conocemos en cambio la suerte que por entonces corrieron los ejércitos del rey Rugerio, también llamado el Temerario. En ese mismo año el gran visir Kara Mustafa arrasó sin tregua ni piedad los territorios más ricos del oriente cristiano. Pasó como un águila a Grecia, sometió como la peste a los húngaros y quemó como un relámpago los bosques de Bohemia y Bosnia. El mismo general estaba sorprendido de la facilidad con la que ahora avanzaba, y a veces inclusive se quejaba con sus jeques y bajás de que sus enemigos se mostrasen tan osados como estúpidos, tan torpes con sus armas como desaliñados en sus estrategias. Combatir cristianos, llegó a decir Kara Mustafa, era la más fácil, indigna y aburrida empresa a la que se había acometido. De las muchas tierras meridionales que entonces arrasó el gran visir antes de pararse en Viena, solo respetó las del palacio del rey Rugerio, pues al entrar en él halló al monarca no en su trono, sino abandonado de los suyos en el jardín palaciego. Al turco le sorprendió cuán poco quedaba en el monarca de su legendaria apostura y cuánto parecía un pájaro caído. Ahora no era más que un hombre obeso,
picoteado de alimañas, con el pelo encebado como la cresta de un ave de rapiña. En sus ojos el otomano reconoció con horror una rara melancolía, la intranquila dejadez de quien ha dejado de temer a Dios y al diablo, al dolor y a la muerte, e inclusive a la maldición de la vida eterna. Dicen que dejó vivir a aquel monarca porque reconoció en él al más triste de los hombres y tuvo miedo de llegar a ser un día tan valiente como él. Este es el relato El gabinete del coleccionista de Ignacio Padilla. Espero que os haya gustado.